Hemos estado hablando sobre la oración y nuevamente esta semana y el próximo domingo vamos a continuar con esta misma temática. Es muy importante la oración. No, nunca es suficiente que hablemos de la oración. Siempre, en todo tiempo, necesitamos recordar y necesitamos avanzar en nuestro crecimiento en cuanto a la oración, porque de eso depende mi éxito para llegar a la eternidad con Cristo y el ser transformado aquí en la tierra, tener éxito aquí en la tierra. Y yo estoy convencido de que la oración tiene las respuestas para muchos. Le voy a dar un ejemplo personal. Mi esposa y yo llegamos a tener dificultades y más de alguna ocasión muy serias. Pero algo que aprendimos fue a resolverlo en oración. En otras palabras, nosotros nunca fuimos a consejería con un psicólogo o con un pastor. Alguna vez llegamos con nuestro pastor a que nos ministrara un par de veces en más de 25 años de casados. Pero sí necesitamos obviamente quien nos ayude a ser ministrados. Pero yo he reconocido a través de estos años que la mayoría de nuestros conflictos se resuelven si tenemos un buen tiempo de oración con Dios. En otras palabras, muchos problemas que encuentro en los matrimonios de hoy es que se pelean por cosas tan pequeñas y se hacen asuntos tan grandes de algo tan pequeño, y yo no veo otra causa sino solamente la falta de oración. Muchos conflictos están relacionados a que no se está orando como es debido. No estamos buscando a Dios. El encontrarnos con Dios va a ser la diferencia. Es la solución a la familia, es la solución, la oración es la solución al conflicto entre padres e hijos y padres. Usted no necesita ser experto en todo. Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando yo tenía una relación con Dios o tengo una relación con Dios, Él me va a revelar qué está mal con mis hijos. Él me va a decir qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Él me va a recordar lo que estoy haciendo mal y que no debo de hacer. Y me va a decir cómo acercarme hacia ellos. Y una de las cosas que yo he aprendido fuertemente por parte de Dios cuando oro y le pido dirección es que Él siempre me dice: escucha atentamente la voz de tus hijos, porque ellos mismos te van a dar la respuesta de lo que están necesitando. Y así fue, y así ha sido siempre. Prestas atención, pides al Espíritu Santo que te abra el entendimiento, que te abra los ojos de cómo ayudar a tus hijos, especialmente cuando son jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos. La mejor forma de decirle es: Espíritu Santo, ábreme los ojos y los oídos para poder ver qué está sucediendo en el corazón de mi hijo y poder ayudar. Muchas veces no necesitamos ir con un psicólogo, solamente necesitamos tener comunión con Dios y prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Solamente eso. Recuerdo que en una ocasión mis hijos habían jugado ocultismo y en la casa donde vivíamos había manifestaciones. Escuchaba pasos en la casa grande, ¿se acuerdan? En aquella casa. Y se escuchaban pasos. Me fui a dormir esa noche y en la madrugada el Señor me da un sueño donde veo a mis hijos jugando con artes mágicas en un tipo closet, y entendí que algo habían hecho mal. Inmediatamente me levanté, los llamé y les dije que qué habían hecho, que Dios me había dicho que ellos habían hecho algo y que ellos estaban jugando algo o viendo algo que estaba mal. Confesaron su pecado, se acabó toda manifestación. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que nuestra relación con Dios es fundamental y clave. Cuando usted ora, Dios te va a hablar de distintas formas, pero nunca te va a dejar sin darte dirección. Cuando tú le pides algo a Dios, tienes que estar muy atento a la respuesta que Él te da, porque Él siempre te va a dar una respuesta. No le pida a Dios y después no preste atención, porque entonces no está creyendo que Dios le va a responder. Una vez que usted le pregunta a Dios de forma específica cuál es el problema en su matrimonio o con su hijo o hija, entonces
usted va a recibir una respuesta por parte de Dios. Pero usted necesita aprender y entender que la comunión con Dios, con el Espíritu Santo y la oración es clave para todo esto. Así que es una fe, lo que Dios ha puesto en nosotros es una fe sencilla. Yo meditando del por qué el cristianismo es tan efectivo, y yo lo relaciono a dos cosas. Una es porque la fe, el relacionarse con Dios, no tiene que ver con cuánto dinero tengas, si eres muy rico o si eres muy pobre. La fe no tiene que ver con dinero. Ahora, más importante en mi opinión, la fe no tiene que ver con tanto conocimiento que tengas o poco conocimiento que tengas. Por supuesto que yo tengo que crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra, pero aún tengas un poco de conocimiento de Dios, si tú tienes una fe sencilla, tú vas a poder tener esa comunión con Dios. Así que no importa si sabes mucho o sepas poco de la Biblia, Dios te va a hablar por medio de tu fe. La fe y el relacionarse con Dios no es para ricos y pobres, no es para gente muy intelectual o poco intelectual. Hay gente que es muy lista, hay gente que la verdad no somos tan listos, pero somos sensibles a la fe que te hace tener una comunión con Dios. Y eso es lo que interesa al final. Y Dios va a revelar a la gente que tenga un corazón sencillo y lleno de fe. Dios te va a revelar sus secretos. Los secretos de Dios no son para los más intelectuales o para los menos intelectuales. Es para el que tiene fe en Dios. El conocimiento es muy importante y debemos crecer en él, sin duda, porque la Biblia también nos dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, también tenemos que crecer en ese conocimiento, y es eso precisamente lo que yo quiero hablar hoy. ¿Cuál es el conocimiento que nos va a llevar a tener una vida ininterrumpida de oración con Dios? Hoy mi intención es que usted no pierda su tiempo de oración con Dios. ¿Sabe? El diablo donde más trabaja, el diablo va a trabajar más, muchísimo más, en que usted sea inconstante en la oración. Quizás el diablo no va a lograr que usted deje de orar del todo, pero el diablo sabe que lentamente, poco a poco, va a hacer que usted deje de orar, porque sabe que si deja de orar, entonces como un león rugiente va a venir y lo va a destruir. El diablo no está jugando a destruirnos. La meta del diablo es destruir nuestro matrimonio, destruirme como persona, destruir mi familia. Usted y yo no podemos dejar de orar. La oración es algo que está en todo tiempo. Por eso, como dijimos en alguna predicación anterior, orad sin cesar. O sea, la oración no es para solamente en la mañana para estar en intimidad con Dios, es para todo el día, en todo momento. La comunión con el Espíritu, la comunión con el Padre en la mañana es muy íntima, y durante el día la comunión con el Espíritu debe ser de la misma forma. O sea, nosotros debemos estar conectados con Dios en todo tiempo por medio de la oración, y eso es de lo que quiero hablar. ¿Cómo es que nosotros podemos estar seguros de que Dios nos oye en todo tiempo? ¿Cómo sabemos que a pesar de lo que yo haya hecho, Dios me sigue escuchando? Y de eso quiero hablarle el día de hoy. ¿Cómo Dios te ve en este momento? Le pregunto a usted. ¿Cómo lo ve Dios a usted en este momento? Si usted tiene un problema o tuvo un problema en la mañana o en estos días, ha tenido problemas muy serios, usted puede pensar que Dios le va a rechazar o que Dios va a poner una barrera contra usted porque usted no es tan perfecto como usted cree que debería de ser. El diablo nos pone mentiras, nos hace creer o pensar que tenemos que ser tan perfectos delante de Dios para que Él nos pueda escuchar o para que podamos obtener favor de Dios. Pero no hay cosa tan que sea como tal, sino una gran mentira por parte de Satanás, el hacernos creer que necesitamos ganar el favor de Dios
usted no puede ganar el favor de Dios. Nadie puede ganar el favor de Dios. Y de eso se trata la predicación de hoy. Ese favor fue ganado por Cristo. En otras palabras, yo no puedo hacer nada para que Dios me escuche. Dios me escucha por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Derramó su sangre preciosa y es por eso que soy escuchado por Dios. No hay otro argumento y de eso vamos a hablar. Hebreos 10:14. Vamos a ver cómo lo ve Dios a usted. ¿Cómo lo ve Dios a usted y a mí? Número 1, cuando ore, ve hacia usted mismo como Dios le ve. Lo voy a repetir. Cuando usted ore, usted tiene que verse a sí mismo como Dios lo ve. La pregunta es, ¿cómo Dios lo ve a usted? ¿Lo ve como un pecador? ¿Lo ve como alguien que intenta hacer algo bueno pero no puede? ¿Lo ve Dios como alguien que quiere agradar al Señor y tampoco puede hacerlo? ¿Cómo usted se percibe delante de Dios? ¿Como alguien imperfecto? Ese es un problema y debemos comprender que usted tiene que verse como Dios lo ve. Es la única forma de ser efectivos en la oración. Usted tiene que estar convencido. Y lo voy a decir. Puede haber alguien que en el momento acaba de tener un pecado muy grave, algo que se está dando mucho en redes sociales, pornografía. En ese mismo momento usted tiene que saber que aunque usted haya visto pornografía en ese momento, Dios lo sigue viendo perfecto a usted y sin pecado. Porque lo primero que hace el pecado y Satanás es hacerle sentir sucio y que usted no es digno de Dios. Si el diablo le hace sentir que usted no es digno de Dios, entonces usted no podrá acercarse a él. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien. El contexto de Hebreos 10 es los sacrificios que se tenían que hacer en el Antiguo Testamento para que Dios los pudiera aceptar. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, muriera y resucitara, ellos tenían que hacer sacrificios constantes porque eran sacrificios que no podían hacer perfectos a ellos. Esos sacrificios solamente cubrían los pecados, pero no los quitaban. Es decir, eran sacrificios imperfectos. Desde el primer pecado con Adán y Eva, ellos entendieron por causa de lo que sucedió que ellos necesitaban hacer sacrificios. Y a partir de ese momento se comenzaron a hacer sacrificios para que la gente fuera aceptada por Dios, para que Dios los pudiera escuchar. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel hacía un sacrificio, era un recordatorio que Dios les daba que un día iba a venir un sacrificio que iba a ser perfecto y que ya no iban a necesitar hacer más sacrificios y que un solo sacrificio sería suficiente para quitar los pecados, no solo cubrirlos, sino incluso quitarlos delante de Dios. Eso quiere decir que por eso dice Hebreos 10 que nos hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio. Cuando dice ofrenda, está hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y luego dice que nos hizo perfectos. Nos hizo perfectos. Al decir que nos hizo perfectos, ahorita lo voy a ejemplificar muy bien porque quiero que usted lo vea. Quiero que usted vea lo que sucedió en la cruz. Cuando dice que nos hizo perfectos, es la forma en que Dios nos ve. Dios nos ve perfectos delante de Él. Ahora bien, ¿qué significa que nos ve perfectos? Significa que te ve totalmente blanco y sin pecado. Adelante. Cuando Dios lo ve a usted, extiéndela como puedas y muéstralo. Cuando Dios lo ve a usted, Dios lo ve así está bien. Dios lo ve así a usted, totalmente blanco. En esta cortina, la quité de la casa para traerme. En esto que usted ve está totalmente blanco. Eso es lo que sucedió cuando Jesús derramó su sangre en la cruz.
A partir del momento en que usted pone su fe en Jesús y cree que Él le perdona todos sus pecados, entonces Dios lo ve totalmente blanco a usted. Ahora bien, hay algo que Dios tiene y que necesito ser muy enfático, y es que Él es 3 veces santo. Él es demasiado puro. Entonces, si esta manta blanca tuviera una pequeña mancha, esa pequeña mancha sería suficiente para que Dios dijera: no puedo estar contigo. Tienes que estar totalmente blanco, no puedes tener una mancha. La Biblia nos dice que Adán y Eva, ellos no fornicaron, no adulteraron, no robaron, no mataron. Adán y Eva lo único que hicieron fue desobedecer a Dios al decir: tomo lo que Dios dijo que no tomara, y ya. Fue una desobediencia, humanamente hablando, muy pequeña, pero un solo pecado bastó para que Dios dijera: no puedo relacionarme contigo. La única forma es que estés totalmente limpio, porque el único atributo de Dios que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Dios es tan puro, pero su pureza es tan extremadamente blanca que una pequeña mancha es suficiente para que Dios diga: no puedo tener una relación con alguien que ha mentido. En otras palabras, para Dios es igual que usted adultere o que usted mienta para relacionarse con Él. Las consecuencias aquí en la tierra son muy diferentes. Si alguien adultera, son muchos problemas. Y una mentira quizás a veces no nos ocasiona tantos problemas. Pero para Dios no. Para Dios es igual. Para Dios, para relacionarnos con Él, es igual una mentira que adulterar. Para Dios no hay diferencia. Es lo mismo para Él cuando se trata de relacionarse con Él. Porque no se puede relacionar con alguien que haya hecho, aunque sea una mentira. Tiene que estar totalmente blanco. Entonces, en el momento que la manta es blanca, nos dice también Hebreos 10 que lo ha hecho una vez y para siempre. 10:14. Porque con una sola ofrenda, con el sacrificio de Jesús, hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. Eso quiere decir que Dios dice: yo he determinado que el perdón de Jesús sea una sola vez y para siempre. Cada vez que tú hables conmigo, yo siempre te voy a ver así. Denle un fuerte aplauso a Jesús, al Padre y a Jesús. Entonces, el decir que Dios nos ha hecho perfectos, en otras palabras, lo que está diciendo es que nos ha perdonado totalmente nuestros pecados y para siempre. Diga conmigo: para siempre. Y para siempre significa que mañana, dentro de un año y hasta el día que se muera, dice Dios: yo te he perdonado completamente. Mire el versículo 15 de Hebreos, del mismo capítulo, Hebreos 10, versículo 15, dice: el Espíritu Santo nos testifica de ello. Cuando dice de ello, dando la continuación al versículo 14, está diciendo: el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, que somos perfectos, que somos perfectos. Por eso el versículo 17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Entonces, cuando dice Dios: yo te veo perfecto y nunca más me acordaré de tus pecados. Donde dice maldades, la versión Reina Valera 60 dice transgresiones. Y la transgresión es una falta. Has cruzado la línea, has pecado en la ley moral de Dios. Esto quiere decir que pudiste haber fornicado, pudiste haber adulterado, pudiste haber matado. Y dice Dios: y yo te veo así.
Esto quiere decir que ahora tenemos libertinaje para hacer lo que queramos. Si alguien piensa eso, entonces no está entendiendo la predicación. Lo único que te estoy diciendo es que ahora tú no vas a irte en libertinaje para pecar, sino al contrario, sabiendo que has sido perdonado, ahora te vas a esforzar para vivir con Dios, sabiendo que Él te ve así y sabiendo que estás sin mancha, sin pecado y que no, Dios no te acusa y ya no puedes tener una mala conciencia delante de Dios porque Él te ha perdonado de todo pecado. Y cuando dice nunca, lo que está diciendo es que no hay ningún pecado que Dios no te haya perdonado. Quiero que pienses en el peor pecado que has hecho. No lo diga, porque si no ahorita aquí se pone feo. ¿Qué es lo peor que ha hecho? Eso está perdonado por Dios. Aún más claro, mire el versículo 18 de la carta a los Hebreos. Una vez que todo ha sido perdonado, ¿qué dice? Ya no hay ¿qué? ¿Qué está diciendo? O sea, ya todo ha sido perdonado. Entonces ya no hay necesidad de que Cristo vuelva a morir. Ya no hay necesidad de que Cristo vuelva a morir por tus pecados. Porque es un sacrificio que dijimos perfecto. Alguien puede decir, pastor, y si mañana peco, entonces tengo que volverle a pedir perdón a Dios y tengo que volverle a decir que me vuelva a perdonar y me limpie de todo pecado. No. Solamente tienes que reconocer y decir, Dios, la verdad sí la regué. El único que Dios te pide, que tengas humildad y que reconozcas lo que has hecho. Pero el decir, Dios, vuélveme a perdonar, entonces tendrías que bajar a Cristo de la cruz y luego volverlo a poner en la cruz. Y luego a la semana siguiente vuelves a pecar, lo bajas y luego lo vuelves a crucificar. Por eso el sacrificio de Dios, de Jesucristo, es una vez y para siempre. Denle ese aplauso a Jesús. Por eso continúa el texto diciendo, el versículo 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, donde habita el Padre, ¿por qué dice? ¿Por qué dice? Por la sangre de Jesucristo. Entonces aquí tenemos el motivo por el cual podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué dice? Por la sangre de Jesucristo. Muy bien. Yo le voy a explicar algo. Ponte aquí, hijo. Pero ahora tú vas a estar así. Ponte volteando hacia el frente. Dios lo ve así. Dios lo ve así a usted. No lo ve como fantasma, lo está viendo blanco. ¿Ok? Totalmente blanco. Dios lo ve así. Dios lo ve así, pero hay una razón por la cual Dios lo ve a usted así. ¿Cuál es? Según nuestra lectura que acabamos de hacer. Exactamente. Dios no lo puede ver así solamente porque Dios quiere. Tuvo que haber un sacrificio. Es decir, sin el sacrificio de Cristo, Dios no lo puede ver a usted así. No importa lo que usted haga, no importa cuán bien usted se pueda portar hoy. A lo mejor usted no hizo ningún pecado hoy, pero solamente el pecado que vive en usted. Usted comete pecados, pero en nuestro cuerpo vive el pecado. El pecado vive dentro de nosotros y aunque usted no cometiera pecado por 10 años, Dios nunca lo pudiera ver a usted así. Aunque usted por 20 años, usted no pecara, pero el pecado vive en usted. Desde el momento en que usted nace en pecado. Eso quiere decir que el pecado fue heredado y entonces nacimos en pecado. Usted a lo mejor en 20 años de vida, 30 años de vida, a lo mejor pecó 3 veces, pero acuérdese que Adán y Eva pecaron una vez y fue suficiente para que ya Dios no los pudiera ver así, porque Dios es 3 veces santo, puro, sin mancha, totalmente, completamente, enteramente blanco, sin pecado, santo. Entonces, la única forma, no hay otra forma. Vamos a suponer que usted en su vida ha cometido solamente 2 pecados en toda su vida, lo cual es una
extremadamente mentira y exagerada, pero quiero que se entienda el concepto. Vamos, usted que ha cometido 2 pecados, suficiente. Dios nunca lo va a poder ver blanco, nunca, nunca. Aunque sea doña Pachita, la señora de la tienda, la más buena de todo el barrio y de la ciudad, no importa, Dios no la puede ver así. Lo único que Dios, la única razón por la cual Dios lo va a ver blanco es porque Él primero va a ver la sangre de su hijo. Cada vez que usted habla con Dios, Dios ve la sangre de su hijo. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Una vez y para. La sangre de Cristo no nos tiene que limpiar cada rato. La sangre de Cristo delante de Dios ya nos limpió. La segunda parte de la prédica la voy a dar el domingo que viene. Es muy importante, pero quiero que quede muy claro este concepto, porque el domingo que sigue voy a hablar la segunda parte, que es tan importante, porque hay unas partes en la Biblia donde dice que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, y en otras partes la Biblia dice que nos limpiemos de todo pecado, pero no estamos limpios ya. ¿Por qué Dios nos pide que nos limpiemos y ya nos limpió? Eso es lo que voy a responder el domingo pasado, el domingo que sigue, es lo que vamos a ver. Pero ahorita basta decir que cada vez que usted está delante de Dios, Dios lo ve a través de la sangre de su hijo. No hay otra forma. Usted no se puede acercar a Dios. Volteate hacia acá. Entonces, cada vez que usted ora, Dios primero traspasa, por decirlo así, la sangre de Cristo. Y entonces, una vez que ha traspasado la sangre de Cristo, entonces Dios lo ve a usted así. Pero porque está la sangre de Cristo sobre usted. Entonces, por las mañanas, cuando usted y yo oramos, ¿te puedes sentar aquí? Ay, pero no ve nada, ¿verdad? Entonces, en la mañana, cuando usted y yo oramos, repito, Dios ve la sangre, y una vez que ve la sangre, lo ve usted totalmente blanco. Entonces, cuando usted habla con Dios, vamos a suponer que ese día en la madrugada usted se peleó con su esposo, con su cónyuge, y usted se pone a orar. Entonces, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Blanco, sin pecado. Pero hasta lo empujó. Es más, se prendió tanto que hasta una majadería dijo. ¿Lo va a escuchar Dios o no lo va a escuchar Dios? No estoy diciendo que usted todos los días habla majaderías, pero estoy diciendo que en ese momento se prendió tanto que habló una majadería. A ver, levanten la mano que les pasa eso, no se crean. Ya 2, 3 estaban así. Entonces, no importa el pecado que hayas cometido. Si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando tú oras, Él te va a ver siempre así. Ponte de pie, hijo. Tú sígueme. Y cuando usted termina de orar y usted se va a trabajar, vete para acá, vete, no pasa nada. Se va a trabajar en la mañana. Ok, te lo vamos a quitar así, ¿eh? Así. Vente. Usted sale a trabajar en la mañana. Ándale. Pero ¿qué cree? Pasó una chica y se le volteó la cabeza. Le vio la minifalda y le hizo. ¿Ya pecó o no pecó? Ok. En ese momento, ¿cómo lo ve Dios? Sin pecado. No estoy diciendo que no pecó, pero la relación con Dios no cambia. Su posición con Dios no cambia. Él sigue estando blanco. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces, el que usted sea escuchado por Dios no tiene que ver cuán buen cristiano usted sea. Usted puede ser el mejor cristiano aquí, o quizás el peor de todos los que estamos aquí, en nuestros procederes, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hacer las cosas. Hay algunos que pecamos más que otros, pero Dios lo sigue viendo igual. Entonces, ¿quiere decir que Dios me escucha más a mí porque soy el pastor? No, a mí solamente me escucha
porque estoy cubierto con la sangre de Cristo y Dios me ve así como está este muchacho aquí ahorita. Gracias. Ponlo allá. Ahí quédate. No hemos terminado, ¿eh? Muy bien. Dice otro texto que habla del mismo punto, nos dice así. Efesios 3:12. Mire cómo dice. Es lo mismo, pero con otro enfoque. Me encantó. Dice, por la fidelidad de Cristo, ¿qué dice? Tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con plena confianza para hablar con Él. Muy bien. Por la fidelidad, diga su nombre. Por la fidelidad de... Para nada, ¿verdad? El hablar con Dios, en tener esa relación con Dios, no tiene que ver con mi fidelidad. Es decir, no tiene que ver cuánto agrado a Dios. No tiene que ver si soy el mejor de todos ustedes aquí. No tiene que ver si peco menos que todos. Dice Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece, nadie puede ser digno delante de Dios si no es solamente por la sangre de Cristo. Y aquí dice, ¿por qué? Por la fidelidad de Cristo. En otras palabras, no tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, hoy pequé una vez en el día. ¿Me puedo acercar a Dios? Y si pequé 8 veces, es lo mismo. Para Dios no cambia tu relación. Muchos cuando pecan se ven a sí mismos. Acuérdate el punto de esto. Para que tú puedas orar efectivamente, tienes que verte como Dios te ve. Mi pregunta ahora es, ¿cómo le ve Dios a usted? Ahora bien, cuando dice por la fidelidad de Cristo, está diciendo porque Él nunca pecó. La única forma en que Dios nos puede ver de esa forma es porque Cristo nunca pecó. Muy bien. Entonces, cuando Dios te ve a ti, te ve como si nunca hubieses ¿qué? Pecado. No importa que tu esposo o tu esposa diga, en la iglesia eres uno y en la casa eres otro. Entonces usted dígale, yo te veo, yo veo que eres un hipócrita, y usted dígale, yo veo que Dios me ve santo y sin mancha y perfecto. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Perfecto. Dile a tu cónyuge o al que está a ti, Dios te ve perfecto. Y dile, yo no te veo así, pero Dios te ve así, perfecto y sin mancha. El engaño de Satanás. Mente. ¿Qué sucede cuando pecas? Vamos para acá de este lado. ¿Qué sucede cuando pecas? Muchos creen que cuando Adán y Eva pecaron, cuando hicieron un pecado, muchos piensan que fue una pequeña mancha y que a partir de ahí ellos hicieron más y se fueron acumulando manchas, pero no fue así. Escuche esto, en el momento que Adán y Eva pecaron, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió delante de Dios. Fuiste totalmente lleno de maldad y pecado. Un pecado fue suficiente para convertirte en alguien abominable delante de Dios. Un solo pecado. Un solo pecado. Por eso, si Jesús en la cruz, vamos a hacer una suposición, si tú hayas cometido 1000 pecados y Jesús en la cruz te haya perdonado 999 y te haya dejado solamente sin perdonar uno,
entonces te haya dejado así. Vamos a suponer otra vez, Jesús en la cruz te perdonó, vamos a suponer 500 pecados y te dejó 500 y Dios te vería igual. Entonces para Dios no es cuestión de cuántos pecados tú cometes diariamente. Mucha gente tiene su relación con Dios en relación a cuántos pecados cometió hoy. Hoy me porté bien, entonces Dios me va, pásate ahora sí de este lado, no te bajes todavía. Entonces mucha gente se relaciona con Dios en base a su comportamiento. En otras palabras, en base a cómo tú te ves. Yo me veo que soy justo, siento que Dios me escucha. Yo veo que hoy no me porté bien, siento que Dios me va a rechazar. Pero no hay mentira más grande que el diablo pueda ponerte que hacerte creer que por el pecado que hiciste hoy o ayer, Dios no te va a escuchar. Esa es la mentira más grande que el diablo pueda meter en tu corazón. Porque todos tus pecados han sido, ¿qué? Perdonados. En otras palabras, Dios sabe, perfectamente sabe, que tenemos una lucha contra el pecado. Y Él sabe que no importa si tú pecaste en la mañana, Dios sabe perfectamente que tú mañana vas a volver a pecar. Dios sabe cuántos pecados vas a hacer mañana. Dios sabe que no depende si vas a hacer uno o muchos. Él siempre te va a ver así. Porque para Él, lo único que importa para Él no es tu comportamiento o cuántos pecados haces al día o cuántos no. Lo único que le importa a Él es esto. Es lo único que le importa a Dios. La sangre de su hija, de su hijo. Por eso dice que nos hizo ¿qué? Perfectos. Y Dios te ve siempre. Dile a tu esposa si está ahí. ¿Ya viste? No es cierto. Ya. ¿Qué es lo que quiero comunicar hoy? Sencillamente, no hay nada que te impida hablar con Dios. A algunos les llegó la revelación, ¿eh? A algunos llegaron ya a la revelación. No importa. Puede suceder que un joven o un adulto, porque ya se da mucho, puede haber pornografía. Puede ser que alguien cometió un pecado muy serio y delante de Dios sigue siendo el mismo para él. Las consecuencias van a venir a tu vida sin duda, sin duda, sin duda van a venir a tu vida. Pero Dios nunca va a cambiar su posición y nunca va a cambiar su forma de verte, porque eso no depende de ti. Eso solamente dependió del Padre y del Hijo cuando te limpió con su sangre preciosa y cuando Él tuvo un comportamiento perfecto. Por eso Dios te ve así. La culpa fue quitada en la cruz. Cuando Dios te quitó el pecado, ¿cómo dice Juan el Bautista? ¿Cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita. Ok. Lo que causa culpa, que la gente tenga culpa, es el pecado. En el momento en que la Biblia dice que Dios te quitó el pecado, lo que está diciendo es, te quité también la culpa. ¿Cuántos cristianos acaban de pecar y se sienten llenos de culpa? Y el diablo se encarga de llenarlos de culpa. ¿Y cuántos cristianos viven con culpa por algo que hicieron o incluso algo que están haciendo? Vamos a suponer que hay un muchacho que ve pornografía, una jovencita, porque está de moda las jovencitas, una jovencita que está viendo pornografía, un hombre que está viendo pornografía y que hoy venció y mañana no venció. Y luego pasan 3 días y vuelve a ver pornografía. Y luego venció 2 días, pero 3 días no pudo. Hay un problema de adicción. Y lo que el diablo se va a encargar es meterte culpa y decirte, no puedes, eres el mismo, no cambias, eres un hipócrita. Y empieza el diablo a atacarlo. ¿Por qué? Porque él quiere que tú vivas con culpa.
Pero si tú eres inteligente, en el mismo momento que acaba ese adulto, ese joven o esa joven de ver pornografía, si esa persona escuchó esta predicación, va a decir: Dios, tengo un problema muy serio. Dice Dios: clama a mí, yo te ¿qué? Te responderé, ayúdame. Pero yo sé que me sigues viendo perfecto y sin mancha por tu hijo, y esto lo voy a vencer, porque si tú conmigo, ¿quién contra mí? Voy a salir de esto. Voy a salir de esto, porque tú me limpiaste de todo pecado. Estoy limpio. Y el diablo te va a decir: sí, estás limpio, mira cómo sientes. Entonces el diablo te va a decir: mira cómo te sientes. Y tú sientes la culpa y tú dices: entonces no estoy limpio. Sí estás limpio. Ahí es donde tienes que poner tu fe y decir: estoy limpio de todo pecado. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y Él te va a sacar de donde estés. La jugada más grande que el diablo me hizo, ¿sabe cuál era? Cuando yo empecé como cristiano, yo iba a la iglesia, pero seguía tomando. Yo dejé la marihuana, la cocaína, el cigarro, la fiesta, las mujeres, todo. Lo único que no podía dejar era el alcohol. Yo tenía 5 meses yendo a la iglesia y yo no podía dejar de tomar. Y sabe que esos meses fueron, yo no tenía la instrucción que tienen ustedes ahorita. Yo no tenía esa instrucción y yo sufrí mucho esos meses, porque yo iba a la iglesia avergonzado, sintiéndome de lo peor, sintiéndome que yo no era digno de estar ahí. ¿Por qué? Porque yo sentía culpa, porque yo decía: digo que soy cristiano, pero sigo haciendo lo mismo. Hasta que entendí que el diablo me estaba metiendo culpa en todo tiempo por mi comportamiento, cuando Cristo ya había arrancado la culpa de mí y el pecado. Y recuerdo que en una noche, tarde noche, clamé a Dios, y en una sola oración Dios me libró del alcohol. Una sola noche. Una sola noche. Fue, en mi opinión, físicamente hablando, es el milagro más asombroso que he vivido en mi vida. Que en una sola noche, en una sola oración, Dios me arrancó el alcoholismo para siempre. Diga conmigo: me voy a ver, decido verme como Dios me ve. Cuando usted peca, el diablo va a hacerte ver como Él quiere verte, sucio. Véase a usted mismo como Dios le ve, envuelto en la sangre de Jesús, envuelto. Mucha gente piensa que cuando está orando es el momento en que Dios lo ve sin mancha y sin pecado. Pero yo quiero decirle que Dios lo ve a usted sin mancha, sin pecado, y lo ve perfecto las 24 horas del día. Así usted vaya en camino al trabajo, usted esté en la escuela estudiando, usted esté en su casa haciendo el quehacer, no importa. No tienes que hacer nada bueno ni nada malo para que Dios te vea perfecto o perfecta. No tienes que hacer ni bueno ni malo. Dios te ve igual en todo tiempo. Algunos piensan que la sangre de Cristo cuando estoy orando en lo íntimo con el Padre. No, Dios en todo tiempo, a donde quiera que camines, va a ser siempre así. Por eso Hebreos 10:18 dice así: una vez que todo ha sido perdonado, ¿qué dice? Ya no hay necesidad de otros sacrificios. Ya, si ya Dios te perdonó completamente. En otras palabras, Dios no te puede estar perdonando a cada rato. Dios, perdóname, dice Dios. Déjalo, pienso. No, dijo: no, Dios, ya te perdoné. En ese tiempo que yo estaba tomando, que le acabo de mencionar, yo llegaba en la mañana, me hincaba a Dios y le decía: Dios, perdóname, porque volví a tomar. Y al día siguiente sentía tanta culpa, y aunque no había tomado, llegaba y le decía: Dios, perdóname por el pecado de ayer. Hasta que un día Dios me dijo: bueno, ¿me crees o no me crees? Pues, ¿crees o no crees? Si tú le tienes que pedir perdón 2 veces a Dios por el mismo pecado, nos está faltando fe. Dios, perdóname por lo que hice. Perdóname, puedes hacerlo quizás porque te sientes muy culpable y arrepentido. Dios, perdóname, eso que hice fue muy grave. Y dice Dios: perdonado, ya está perdonado, ya está.
Y luego al siguiente día llegas y le pides perdón por lo mismo, va a decir Dios, ya está perdonado. Dele un aplauso a Jesús. Cristo no te puede perdonar lo que ya te perdonó. Lo voy a repetir. Si Cristo ya te perdonó todos tus pecados, no te puede volver a perdonar otro porque ya te los perdonó. Estás perdonado. Así es que Dios lo sigue viendo igual, sin pecado. Véase a usted mismo de esa forma. De hecho, dice Dios que Él hizo la paz con nosotros. Vamos a ver Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Y número 2, cuando usted ore en plena certidumbre de fe y entre con libertad con Dios. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Cuántos hombres casados alguna vez han ido a una oración y le han dicho a Dios: Dios, la verdad, la vecina, siento que no puedo más, siento que no puedo dejar de mirarla? Dios, ayúdame. ¿Alguna vez los hombres han hecho algo así? O con la chica de su trabajo. Los hombres me entienden, las mujeres van a decir: el pastor, ¿por qué está diciendo eso? Pero los hombres me entienden, ¿verdad que sí? ¿O soy el único? Pero los hombres entienden. Los hombres me entienden. ¿Alguna vez has sido tú tan sincero con Dios como decirle: Dios, me siento demasiado atraído a esa persona y no es mi esposa, yo no quiero eso? ¿Eres tan sincero? ¿O eres de los que dicen: Dios, no, yo aquí, mira, yo soy santo, casi que igual que tú? No. A Dios no le asusta cuando tu mujer le dices a Dios: Dios, quisiera agarrarlo a este viejo y cortarle la cabeza, siento que me cae bien gordo. Dios va a decir: no, pues ya lo sé, ya ha pasado más de alguna vez. Ay, hermana, pero usted se ve tan dulce. Pues sí, pero estoy seguro que se le ha pasado por la mente, por lo menos. Le preguntaron en una ocasión a la esposa de Billy Graham: ¿alguna vez usted quiso divorciarse de este gran hombre de Dios? Y dijo: no, nunca, pero sí quise matarlo unas 2 o 3 veces. ¿Qué le estoy diciendo? Sea sincero. A Dios no le asusta que usted le diga: Dios, perdóname, pero yo siento que amo más el pecado que a ti. ¿Alguna vez yo le he dicho eso? Dios, siento que amo más el pecado que a ti, aborrezco esto que siento, ayúdame. Dios no se asusta con que usted sea sincero y le diga lo que sienta o lo que piensa. A Dios no le asusta. Acerquémonos con ¿qué dice? Corazón sincero. Y luego dice: en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Véngase otra vez, Señor. En plena certidumbre de fe. Ahora sí, siéntate. 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 En plena certidumbre de fe. Cada vez que usted hable con Dios, usted tiene que estar seguro, no de lo que usted ha hecho. Usted tiene que recordar 2 cosas, que es con lo que quiero finalizar. Usted tiene que recordar que Dios lo ve solamente. ¿Por qué? Nada más. Usted no puede hablar con Dios sino solamente por eso. Entonces, la fe consiste en que usted se ve a usted mismo, ¿qué? Con la sangre de Cristo. Esa es la fe que usted tiene que tener. Cuando usted hable con Dios, aquí estoy haciendo la suposición de que yo estoy aquí orando y que yo soy Dios aquí. Y Dios lo único que ve es la sangre de su Hijo. Y usted tiene que tener la plena certidumbre que Dios le oye, porque usted es bueno. Amén. Los que dijeron amén no están conectados. No, porque Dios puso en usted ¿qué? Entonces usted tiene que verse como Dios lo ve.
Dios no ve una mediocre. Dios no ve un pervertido. Dios no ve uno que habla malas palabras. Dios no ve un mal portado. Dios solamente ve un hijo perfecto. Dile que está usted, no sabía que fueras tan perfecto. Así que la plena certidumbre de fe, gracias, surge y es a través de la sangre de Cristo. No tiene que ver con otra cosa, sino solamente eso. Mire lo que dice Efesios 3:12. Por la fidelidad de Cristo tenemos la libertad de presentarnos ante Dios. Y luego dice, con plena confianza para hablar con Él. ¿Qué quise decir hoy? Sencillamente, no hay nada que te impida hablar con Dios, porque Él te hizo perfecto para ese propósito. Así que vamos a suponer que este hombre se mete a la computadora y dice, ay, ya tengo una semana que no veo nada. Y ya sabe que le sale la chica en el Face. Ay, ya le piqué. Y ya empieza, y ya sé cómo se ponen los ojos. Y luego, ay Dios, se quita de la computadora y dice, ay Dios, ay Dios. Y luego se sienta a hablar. Y el primero que le va a visitar, ¿quién es? El diablo. Hipócrita. Eres el mismo. ¿Sí le hago bien? No cambia. No soy tu esposa, ¿eh? No soy tu cónyuge. Hace un minuto, en esta suposición, acabé de ver pornografía. Y en este momento, en plena confianza y certidumbre de fe, digo, Dios, gracias por tu eterno perdón. Gracias. No entiendo cómo tú me puedes amar así, pero tú decidiste amarme así. Y aún yo fuera nuevamente en este momento y le vuelvo a ir a picar a la computadora y volviera a ver 3 horas pornografía, yo estaré aquí sentado para decirte, Dios, ayúdame. Soy esclavo del pecado. Ayúdame. No quiero hacerlo más. En plena certidumbre de fe. Si tú crees que porque pecas Dios te rechaza, entonces has pisoteado la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo vale más que todo el pecado que tú puedas hacer. Póngase de pie. Vamos a orar. Quiero preguntarte en esta oración, ¿estás plenamente convencido de que Jesús te escucha? Vas a dejar de pecar. Vas a dejar de pecar. Escúchame bien, así tardares 10 años viendo pornografía. Pero si tú crees que la sangre de Cristo te ha limpiado y si tú crees que Él te ve perfecto, así tarde 5 o 10 años, pero lo vas a dejar de hacer. Ese es el poder de la fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo. Y Jesús, gracias por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Ahora soy perfecto delante de ti y con toda libertad puedo entrar a tu presencia. Amén.